Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para todos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué procesos son los que se tienen que lograr para que haya un decreto con más potencia, con más dirección, con más firmeza? Al momento de nosotros estar en un proceso de crecimiento interno, vamos teniendo experiencias. Estas experiencias nos van llevando a vibraciones, percepciones y incrementos de la conciencia más amplios. Y en este incremento de conciencia, en este incremento de vibración, de percepción, vamos teniendo también una lógica, una coherencia en el lenguaje aprendido. Estas energías internas establecen niveles de lenguaje más amplios. Entonces nos vamos adaptando a esos niveles más amplios. ¿Cómo poder hacer funcionar nuestra esencia, nuestra energía, nuestra dirección, nuestra vibración, compaginarla con estas esencias internas, con esta conciencia en constante cambio, en constante evolución? Pues vamos tratando de lograr su lenguaje por medio, muy importante, de las experiencias internas. Las experiencias internas son las que marcan la pauta al comportamiento de las energías, marcan la pauta al entendimiento de las mismas y su dirección y unificación, sanación, integración y todos los conceptos mismos. Y la evolución constante de la conciencia en su proceso de evolución va buscando nuevos parámetros para poderse ampliar. Estos parámetros son el lenguaje que vamos teniendo y construyendo nosotros por medio de las experiencias, vivencias en procesos de crecimiento de conciencia vibracional y de balance. Utilizamos estas herramientas para poder entender las vivencias, pero estas vivencias en el punto raíz. ¿A qué vamos con esto? Hay meditaciones de todo tipo. Hay meditaciones superficiales, hay meditaciones que van un poquito más profundo y hay meditaciones de programación integral de procesos cognitivos. Estos son cada vez más amplios y dan mayores parámetros de crecimiento. No hay límites en el proceso de crecimiento de un nuevo lenguaje para la conciencia. Entonces la conciencia está en constante evolución. La vibración se va adaptando. Este es un dato muy importante. La vibración de nosotros se va adaptando a las exigencias de este campo neuronal junto con la percepción de la latiz. La percepción, campo neuronal, la percepción de la latiz es la misma realidad. Esta se va ecuanimizando con nuestra vibración o alcance perceptual. Cabe señalar que entre mayor integración tengamos de las esencias en interacción en el mismo campo neuronal, en la latiz, en todo el funcionamiento que se encarga de manifestar la misma realidad, valga la redundancia, esta misma realidad contiene la información, mas sin embargo nosotros empezamos a decodificar cada vez con mayor precisión la información e incrementa nuestro lenguaje hacia la latiz, el campo neuronal. Nuestro funcionamiento va a ser cada vez más amplio, nuevas percepciones, nuevas sensaciones, nueva información que vamos teniendo acceso. Entendiendo este punto de la evolución de la conciencia, el crecimiento interno, el proceso a la iluminación, vamos tocando hilos más delgados de la misma fuente de la realidad. Estos hilos son los que se encargan, son órganos que se encargan de poder manifestar con lo que requirió nuestro campo neuronal en la misma realidad para que esto se manifestara. ¿Qué pasa si nosotros podemos llegar al punto raíz, a la punta fuente de la misma manifestación? ¿Y qué pasa si nosotros podemos entablar una comunicación más constante en sincronicidad con las esencias internas? El decreto es algo muy importante. Parte del funcionamiento del decreto es poder lograr que cosas se puedan manifestar en el plano que estamos nosotros. Pero para esto necesita haber una intención detrás del decreto. Necesita haber un motivo detrás de lo que estamos solicitando al universo, a la realidad, a la conciencia. Este decreto tiene que ir en un estado de vibración muy alto principalmente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr una vibración alta para el decreto, para solicitar el decreto? Tenemos que tener una meditación constante, disciplinada, y esto lleva a un proceso cada vez más amplio.
Se requiere una experiencia constante, vivencias internas constantes, diariamente, si es posible, para que nuestra vibración llegue a un punto de catarsis, llegue a un punto establecido de entelequía, donde nosotros podamos pedirle a la conciencia que manifieste ciertas cosas que nosotros queremos en el futuro. Más la energía te va a cuestionar, ¿para qué quieres eso que estás solicitando? El decreto detrás debe tener una intención y debe tener un buen motivo el cual estamos solicitando el mismo. El buen motivo puede ser, me va a beneficiar a mi salud, me va a beneficiar a mí y a los demás. Obviamente tiene que haber un gana-gana, tiene que haber un compromiso detrás del observador que está solicitando este decreto, tiene que haber una reciprocidad, un compromiso y más aparte, si podemos añadir que podamos dar un servicio, pues sería lo mejor, ya que con todos estos ingredientes se magnifica totalmente la voluntad que queremos hacer en el cambio, en el proceso interno vibracional de la conciencia para que esta misma evolucione. Más aparte, vamos a meter un compromiso de nuestra parte para lograr hacer con este decreto un servicio que nos pueda ayudar a nosotros y a los demás. Muchas personas están en este proceso de la abundancia, de la ley de atracción, pero cabe mencionar que es muy importante que detrás de este proceso se requiere crear una estructura sólida a base de un idealismo que vamos formando, que sea un idealismo en libertad, que sea un idealismo en intención pura y que sea un idealismo que tenga amor propio como ingrediente principal. Entonces volvamos, requerimos una vibración más amplia, requerimos un lenguaje en coherencia a base de experiencias internas para poder tocar estos hilos delgados de la realidad, las sincronicidades, las causalidades y así poder tocar estos filamentos, aumentando más la potencia si tenemos los ingredientes principales: amor interno, voluntad, devoción, compromiso, servicio. Todos estos componentes y más aunados van incrementando más tu intención, tu decreto va a tener más potencia, ¿ok? En el punto de la meditación es donde se pueden realizar los decretos. En la meditación es donde más se pueden lograr los decretos. Ahí estamos con la esencia interna, sin interrupciones. Estamos completamente en el silencio y en el silencio podemos manifestar nuestra intención sin ningún filtro en específico. La realidad misma, el corazón, se puede abrir totalmente y las energías pueden estar viendo la intención y van a aceptar tu decreto. Muchas personas pensamos que el decreto se pide y ya podemos estar con nuestra vida ordinaria. No. Se requiere una constante devoción, voluntad, proceso de cambio interno y evolución de la conciencia por compromiso. Así que, los decretos, ¿en qué parte se tienen que realizar? ¿Cuándo se tienen que realizar? En tu interior, en los procesos de meditación, que es cuando más tienes vibración interna. Oye, pero si yo pido dinero, ¿me puede llegar dinero? Si yo pido un automóvil deportivo, ¿me puede llegar un automóvil deportivo? Una casa, una mansión, ser millonario. Estos términos son muy vacíos. Cuando hay vacío en el término, no se cumplen los decretos de manera correcta. Tiene que haber una intención, tiene que haber una llenura en el concepto. Si no hay llenura en el concepto o una coherencia de lo que queremos conforme a lo que estamos buscando, no se va a lograr un decreto. La misma energía sabe que detrás de eso hay cierto egoísmo, cierta superioridad, entonces no se va a cumplir el decreto. La abundancia del dinero es muy importante, siempre y cuando quitemos del dinero la importancia del mismo, que no tenga un valor egoísta, que no tenga un valor de superioridad. Ahí el dinero viene en abundancia. El dinero no es malo, el dinero ayuda, pero el dinero, el simbolismo es lo que afecta al decreto, porque la energía no se compadece del simbolismo del dinero. El dinero es una herramienta terrenal, mas esta intención tiene que tener la pureza detrás. ¿Y qué podemos hacer con esto? Es quiero dinero para poderme ayudar a mí y a los demás. Poder tener comida, que no falte comida en la mesa, que no falte abundancia en mi casa, en mi hogar.
Con eso la intención puede funcionar. ¿Ok? Quiero un auto deportivo, más quiero un auto para poder trasladarme, para llevar a mi familia de paseo, para poder salir cómodamente. La intención detrás cambia. Quiero una casa, una mansión, pero ¿para qué una mansión? Es superioridad, no funciona. ¿Quieres una casa para poder albergar a los seres queridos ahí cuando necesiten, para hacer reuniones toda la familia, para convivir? La intención cambia. Entonces, el decreto requiere una intención detrás por medio de un incremento de vibración, que es nuestro compromiso para la misma conciencia, su evolución. Es un gana-gana. Vuelvo a lo mismo. Pedirle al universo es requerible en nosotros hacer un compromiso con el universo, con la conciencia, con la energía, con Dios, y que Dios mismo obre en nuestra realidad. Entonces, la manera correcta de pedirle al universo, lo voy a sintetizar, es principalmente tener una vibración cada vez más amplia. Entender la coherencia de la energía, el comportamiento de las esencias lumínicas, esencias corporales, esencias de la energía en la realidad, el comportamiento mismo de la existencia, con su estructura a base de un idealismo que vayas construyendo que sea en pureza, crecimiento y voluntad en cambio. Pero ¿acaso es necesario un crecimiento de conciencia para poder pedir un decreto, para poder solicitar algo en tu vida? Mas, sin embargo, se requiere entender el lenguaje de la esencia. ¿Cómo podemos hablar con Dios si no entendemos su lenguaje? ¿Cómo podemos interpretar a la conciencia si no sabemos nada de ella? Las energías, ¿cómo podemos coexistir e interactuar con las mismas si no podemos percibirlas ya que están aquí? Entonces, entender principalmente el lenguaje de la esencia, de la conciencia, incrementar tu nivel vibracional. Cuando ya esté incrementado tu nivel vibracional, vas a empezar a tener más experiencias, tu coherencia va a incrementar, tu capacidad de apreciación va a incrementar, tu capacidad de obtener estas visiones cognitivas más ampliadas las vas a integrar a tu observación, y ahí mismo es cuando podemos empezar a hacer un proceso de sanación interna. Vamos integrando la energía para que pueda sanar ese pasado y pueda curar totalmente el pasado, que no tengamos cadenas perceptuales al pasado. El decreto funciona más cuando ya no tenemos ataduras al pasado. El decreto se potencializa más cuando tenemos metas con voluntad, crecimiento, valentía a futuro, con metas puras, con intenciones buenas. Ahí tu energía, tu vibración se incrementa más. Imagínate el decreto. Entonces vamos a tener mayor amplitud en el corazón, mayor pureza por la sanación, por medio de meditación, por medio de procesos de incremento vibracional de la conciencia, de amplitud perceptual. Tenemos esa amplitud. Ya entendemos el lenguaje de las esencias internas, de la conciencia, de cómo interactuar con esta apreciación, esta realidad. Entendemos su concepto. Entonces ya estamos más avanzados. El decreto se va logrando con la intención, y la intención, como hemos platicado, la intención se crea a partir de pureza detrás de este mismo. Tiene que haber una intención pura. Okay, entonces ya tenemos el motivo del cual queremos el decreto, ya visualizamos dónde queremos tener este tipo de decreto, en qué parte de nuestra vida, ¿no? Entonces vamos logrando darle características al decreto. ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo sería? Proyectarlo en tu mente es muy importante. En un nivel de meditación vibracional podemos hacer una proyección del momento, de la vivencia, de lo que queramos. Vamos dándole estructura, vamos dándole una coherencia, vamos viéndolo en un ámbito de 360 grados, este mismo decreto, le vamos dando mayor coherencia, mayor sinergia, mayor energía, mayor dirección, y esto mismo se va efectuando conforme nuestro esfuerzo también. Así que, tú que pediste algún decreto, esfuérzate en tu cambio interno y deja a la vida, al universo, a la conciencia que poco a poco te vaya dando eso que tanto quisiste. Pero necesitas perseverar, necesitas pelear batallas internas con tu esencia, con las cadenas del pasado, incrementar tu vibración, sanarte, aplicarlo, dirección y el suceso mismo. Menciono una vez más los pasos para el decreto. Meditación. Incrementamos nuestra vibración, sanamos nuestro pasado, llegamos a lo más profundo, sanamos.
Vamos teniendo coherencia con las experiencias cada vez más amplias por el camino de la meditación. Vamos ampliando nuestro lenguaje, nuestra coherencia. Vamos entendiendo la percepción de distinta manera. Esto mismo nos lleva a una raíz donde podemos tocar hilos más delgados. Estos hilos más delgados son parte de la raíz de la esencia de la realidad. Hacemos decreto ahí, nos comprometemos, damos un servicio, una reciprocidad al universo, a la conciencia, que vamos a ayudar a los demás con este decreto. No tiene que haber egoísmo en el decreto, no tiene que ser nada egoísta, nada de dinero, que sea vacío el decreto, no se va a cumplir así. Tiene que tener una intención de ayuda detrás de. Entonces nos comprometemos, vamos, entonces ya pedimos el decreto ahí se quedó guardado. Entonces vamos esforzándonos en nuestro crecimiento interno sin preocuparnos de lo que pedimos en el decreto. Ese ya se está formando siempre y cuando tú sigas tu crecimiento, tu esfuerzo. Si dejas el esfuerzo, si dejas el crecimiento, este decreto va a perder su fuerza poco a poco hasta desaparecer. Entonces, no es que desaparezca del todo, simplemente no se va a efectuar, porque la energía, la conciencia, el universo va a ver que no estás poniendo de tu parte. Y si no estás poniendo de tu parte, no se va a lograr el decreto. El decreto funciona con mayor potencia, esto es muy importante, cuando son cuestiones de salud, cuando son cuestiones familiares. En el punto, yo creo, último estaría el dinero. Entonces, lo más importante de decretos, lo más potente, lo que tiene más potencia en un punto de vibración amplio, en la meditación, en la raíz de los sucesos, es pedir por salud, pedir por circunstancias de la vida que te ayuden a ser más exitoso. Ojo aquí, exitoso de manera interna, que esto pueda manifestarse en abundancia para los demás, incluyendo el dinero, más sin embargo no el dinero por encima de tu crecimiento. Muchísimas gracias y que tengas excelente día.